Qué importante es tener la palabra en nuestras vidas. Qué importante es leerla, qué importante es conocerla, qué importante es conocerla y sobre eso decirle, Señor, te pido sabiduría para saber cómo poner en práctica todo lo aprendido. Que no se quede solamente en el olvido. Cuando Salomón estaba expresando este temor, ¿sí? Cuando Salomón expresa ese temor, nosotros sabemos y entendemos que no está hablando de aquel temor de estar asustado o tener miedo. No está hablando de ese temor, sino más bien al contrario, refleja aquella actitud que debemos tener ante la grandeza de Dios. El temor que debemos tener ante la grandeza. ¿Qué grandeza la que hemos conocido de Él? Ante aquel poder que conocemos de Él, ante aquella soberanía que conocemos de Él, ante aquella supremacía que conocemos de Él, ante eso está mi temor. Y no se refleja a través del miedo, sino se refleja a través de muchas acciones, una de ellas la reverencia, una de ellas el respeto, una de ellas el agradecimiento, una de ellas el servicio. No se expresa el temor con miedo. ¿Por qué vienes a la iglesia? Es que si yo no voy, me va a ir mal en el negocio. Y eso es temor de Dios, eso no es temor de Dios, eso es tenerle miedo a Dios. ¿Acaso Dios es perverso? ¿Acaso Dios es malo? No, Dios es totalmente bueno, es justo, piadoso, misericordioso. Es un excelente padre para sus hijos. Es un excelente maestro para sus alumnos. Eso es Dios para todos nosotros, para la iglesia del Señor. ¿Hay algo de qué tenerle miedo a Dios? Para nada. Por eso la Escritura dice, bienaventurado aquel que confía en el Señor. La iglesia no debe tenerle miedo a Dios, no, al contrario, debemos tenerle temor. Y en ese temor se encuentra el amor, en ese temor se encuentra el respeto, el agradecimiento, el amor, todo. ¿Sí? Todo lo que exprese el pueblo de Dios hacia su Señor, eso es temor. Miedo no entra dentro de esa palabra. El temor es importante porque a través del temor a Dios alimenta ese temor nuestra fe. ¿Sabes por qué? Porque nos lleva a nosotros a la búsqueda de conocer aún más aquella dimensión real del señorío de Dios. Ese temor, ese deseo que existe dentro de nosotros por amarlo a Él nos lleva a conocerlo más. El temor a Dios es muy bueno. El temor a Dios es indispensable en los hijos de Dios porque eso hace que nuestra fe crezca a través del conocimiento. En pocas palabras, si no hay conocimiento de la palabra, jamás habrá temor de Dios en todos nosotros. Y mientras más conozcamos a Dios como Señor, sobre todo, esto nos hará mucho más humildes y menos soberbios.